Fraternal saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos en la Iglesia del Señor en Versalles, Medellín, en toda el área metropolitana de la ciudad de Medellín, en los municipios de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se conectan con nosotros a esta hora y donde verán estos videos que por la gracia de Dios estamos compartiendo con toda nuestra amable audiencia para edificación del pueblo del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para poder estar con ustedes. En esta ocasión me acompaña mi esposa, Lady Diana. Salude a la amable audiencia. A todos. Amén, gracias al Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy se llama emociones y sentimientos destructivos. Ese es el tema de hoy. Estará abierto para que todos ustedes participen, mis amados hermanos, y así podamos nutrirnos, edificarnos unos a otros en la poderosa palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor. Estamos dando una cordial bienvenida a todos los hermanos que a esta hora llegan a nuestra conexión. Igualmente a todos los amigos que se conectan con nosotros. Gracias a Dios que están ahí para que juntos tengamos este tiempo para disfrutar en la presencia del Señor, de la comunión, del compañerismo, de la amistad, de la fraternidad. Ya saben, hermanos, cuántos los extrañamos, cuánto les queremos. Están en nuestro corazón y están en nuestras oraciones también. También recordamos a los hermanos y amigos que hemos abierto un canal en YouTube que se llama Cristo Biblia. Lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal Cristo Biblia y active la campana de notificaciones, y así usted se enterará cuando subimos un nuevo mensaje, un nuevo video, y será para su edificación, será para que usted lo pueda compartir con sus amigos, sus familiares, sus conocidos. Lo importante es que la palabra de Dios llegue a mucha gente. No tiene que pedirnos permiso para descargar esos videos, los puede descargar con toda confianza, los puede convertir en audio, los puede compartir. Eso es lo que queremos, que por toda la tierra siga corriendo la voz del Señor, la palabra del Señor. También hemos creado una página en Facebook que se llama Cristo Biblia, y ahí va a encontrar mensajes escritos, va a encontrar mensajes en video. Más adelante en el tiempo encontrará mensajes en audio también, que con la ayuda del Señor van a ser de mucha bendición. Todo esto para la gloria de nuestro Dios. El tema que vamos a tratar hoy se llama emociones y sentimientos destructivos. Voy a leer por aquí un pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Ustedes también en sus casas, abriendo la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 12. Esta escritura que el Señor nos regala a esta hora. Proverbios capítulo 3, verso 1 al verso 12. Es una invitación, un llamado de parte del Señor a que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos,
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Gloria a nuestro Dios. Qué buena palabra la del Señor. Qué bienaventurados somos cuando confiamos en el Señor de todo nuestro corazón. Oremos para que esta palabra que vamos a compartir hoy en este conversatorio, en este diálogo abierto, sea de mucha bendición y que los hermanos todos podamos ser edificados y alimentados con la palabra del Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, dispuestos a compartir con nuestros hermanos esta poderosa palabra. Sabemos que hay emociones, hay pensamientos que son destructivos, pero que con tu ayuda, con tu poder, se pueden vencer. Tú tienes el poder para cambiar pensamientos y sentimientos. Para ti no hay nada imposible. Obra con poder en los corazones de tu iglesia, de tu pueblo, de cada hermano, de cada hermana. Tú sabes qué hay en el corazón de cada uno de tus hijos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y con tu presencia, con tu poder, puedes hacer grandes cosas. Y tienes el poder de darnos un corazón nuevo y limpio para agradarte a ti. Llena, Señor, de tu palabra y de tu paz a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida a los hermanos que llegan a esta conexión, a esta hora. Son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y estamos aquí para compartir el tema emociones y sentimientos destructivos. Queremos que en la medida que vamos desarrollando el tema, ustedes puedan también dar su comentario, dar su opinión, puedan también ustedes tener una participación, puedan tener alguna opinión. Este programa que hacemos está abierto para ustedes también. Entonces, hemos leído este pasaje de la Escritura donde nos habla de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor entra al corazón de una persona, hace una obra maravillosa. Me llama mucho la atención lo que dice este verso 7, porque dice: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No hay huesos espirituales. No, ahí está hablando de un cuerpo material. Cuando alguien de verdad tiene a Cristo en el corazón y tiene la palabra del Señor en su corazón, lo que va a experimentar es paz, es gozo, porque el reino de Dios es eso: gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Pero no podemos negar que en esta travesía o en este camino de la tierra al cielo, en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con emociones
y pensamientos o sentimientos, emociones y sentimientos destructivos. Destructivos. Entonces queremos comenzar con esta pregunta. ¿Qué son las emociones? Ustedes pueden participar, mientras también mi esposa Lady Diana aquí nos va compartiendo. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones son reacciones automáticas, universales, innatas que cada persona tiene. También son inconscientes. Son emociones que de momento se sienten y se experimentan ante un estímulo externo, o sea, algo que viene de afuera hacia el ser humano. Y también tiene que ver con estímulos internos, que tiene que ver ya con nuestros pensamientos y los recuerdos de las cosas que se van adquiriendo a medida que el ser humano va viviendo, o las vivencias que el ser humano va adquiriendo. Las emociones son emociones muy cortas, o sea que se dan en unos momentos cortos, en un periodo de tiempo corto. Y las emociones anteceden a los sentimientos. Pues uno creería que las emociones son iguales a los sentimientos, pero no son iguales. Pueden confundirse en las dos cosas. Son diferentes las emociones de los sentimientos. Los sentimientos llevan o son como la antesala las emociones son como la antesala a los sentimientos. Hay como una ecuación un tanto interesante. Sí. Emociones más pensamientos igual a sentimientos. Y luego los sentimientos van a producir o van a dar como resultado las actitudes y las conductas de las personas. O sea, los pensamientos es lo interno. Entonces, los pensamientos pueden producir las emociones, o sea, pueden dar resultado a las emociones. Cuando se piensa determinadas cosas, entonces se sienten ciertas emociones. Y con respecto a las externas, entonces ya no vas con el pensamiento, sino de alguna actividad o algo que sea externo, que llegue a la persona, entonces produce en ese ser humano una emoción. A ver, entonces volvamos a recordar. ¿Emociones qué sería? Las emociones son como esas reacciones. Reacción. De hecho, las emociones se demuestran a través del rostro. Se expresan en el rostro y en la expresión corporal. Sí, las emociones hay seis tipos de emociones, que son el miedo, y el miedo se refleja. De hecho, cuando uno ve un programa de televisión, por decir pongámosle como de terror, muestran a la persona que está actuando con miedo, muestran el rostro de terror, de miedo. Esa es una emoción. También está la emoción de ira. La emoción de ira se muestra también en el rostro, muy diferente al miedo. Cuando una persona tiene ira, está enfadado, está lleno de rabia, lo muestra en el rostro. Lo mismo la alegría se muestra en el rostro con una sonrisa, le brillan los ojos, el rostro está algo especial, se muestra la alegría. Y está también la tristeza, que la tristeza sí es mucho más notoria, porque las personas le salen lágrimas del rostro, de los ojos, incluso la boca, todas las facciones de los músculos de la cara se muestran entonces en esas emociones. Y también está la emoción de la aversión, que es el disgusto, como cuando a alguien que no le gusta, un ejemplo,
la agarra, la agarra en los frijoles y le traen un plato de frijoles con una garra bien grande ahí, aunque trate de disimular, apenas ve la garra muestra que está disgusto, que no le gusta. Y de pronto hasta lo puede uno ver en los niños cuando uno les da determinada cosa que a ellos no les gusta. De una lo reflejan en el rostro. Un rechazo. Un rechazo. Asco. Incluso muestran quienes que les da ganas de vomitar en esa emoción de aversión, de que no le gusta X o Y cosa. Aquí la hermana Flor Torres nos está ilustrando también, diciéndonos que la emoción es la reacción frente a un estímulo. Muy bien esa definición. Es la reacción frente a un estímulo. Ella es socióloga. Ah, ella bueno. trabaja en el Qué área bien, gracias por ese aporte. De la sociología. Muy bien. Con la alcaldía de Medellín. Sí, muy bien. Ahí le metimos la cuñita, hermana Flor. Y está también la emoción de la sorpresa. Cuando una persona es sorprendida en algo, ya sea porque esté haciendo algo malo, lo sorprendan, que se asustaron, o también una sorpresa de algo que es agradable, también muestra el rostro, la sorpresa de eso que se le presentó de momento. Entonces las emociones son 6. Menciónelas otra vez. Son miedo, ira, alegría, tristeza, aversión y sorpresa. Esas son las emociones. Bien. Y esas nos llevan más adelante a lo que son sentimientos, que ya más adelante mi esposo les va a comentar sobre esos sentimientos. Bueno, hay un pasaje que quiero leer aquí con relación a los sentimientos. Sentimiento viene de sentir. Entonces, el sentimiento es lo que se siente desde adentro y que se va a ver reflejado en la forma de actuar hacia afuera. O sea, viene lo que es la actitud de la persona o la conducta de la persona. Los sentimientos se pueden esconder, se pueden ocultar, se pueden camuflar. Porque no hemos dicho la definición de sentimientos. Ah, bueno, que las decimos también? ¿Qué son sentimientos? Los sentimientos entonces es la suma de las emociones. Es la suma de las emociones que muestra la condición también de cómo pensamos. Es decir, que tiene que ver con nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos dan una interpretación de las emociones, de esa situación que de pronto sentimos en el momento. El sentimiento es el producto de las emociones, de esa emoción y del pensamiento. O sea, lo que la persona está pensando y lo que ha producido en ella esa emoción se va a ver reflejado en lo que siente. Entonces, Proverbio 23 nos habla aquí de un asunto que es llamativo. Proverbios 23, hay una escritura en el verso 6 y 7. Proverbio 23, 6 y 7. Entonces dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces mire que hay un pensamiento en el corazón, pero a la vez también hay un sentimiento. Bueno, aquí pone como ejemplo al avaro. Al avaro, ¿cuál es el sentimiento del avaro? El sentir pesar cuando comparte algo o cuando da algo. Ese es el ejemplo de este pasaje. Pero se podrían poner muchos otros más ejemplos.
Por aquí la hermana Flor Torres nos comparte y nos dice estado de ánimo o disposición frente a una cosa. Pero entonces sería, ¿qué, hermana Flor? ¿Sería emoción o sentimiento? O frente a una situación, nos dice. Entonces, qué bueno que nos aclare esa parte. Bueno, yo quisiera, cuando uno mira la palabra de Dios, uno se queda como sorprendido, porque nosotros como cristianos a veces pues nos limitamos solo como a la Biblia textual y como que nos quedamos en la historia, pero cuando uno mira el ser humano como tal y aplica la palabra, uno encuentra una riqueza especial en la palabra del Señor cuando le da aplicación a la vivencia normal del ser humano. Entonces uno encuentra que el Señor, lo que le dice a Israel: oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces las personas que no conocen lo que es la Biblia y la interpretación de la Biblia, de una se imaginan que es este músculo que tenemos que ¿cómo se dice? Que bombea la sangre. Bombea la sangre. Entonces piensan que es eso, pero cuando uno mira la palabra del Señor y con este estudio del ser humano, encuentra que el corazón para Dios es el cerebro, es la mente. Y dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, no un pedacito, sino todo lo que es la mente, el cerebro, lo que es todo el ser humano. Y fuera de eso, también hay otro texto donde el Señor mismo, pues la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, deme todo lo que usted es. No un pedacito. No un pedacito. Dame, hijo mío, tu corazón. Y fuera de que debemos dárselo, porque Él no obliga, sino que Él lo pide, y el que quiera le da el corazón. Y luego le dice: miren tus ojos por mis caminos. Entonces, como proyectando eso, yo me quedo como sorprendida cuando la palabra del Señor dice que no lo que entra al corazón contamina. No lo que entra por la boca. Por la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces uno se porque lo que sale del corazón. Del corazón, o sea, de acá, sale de acá. Yo siempre me ha preguntado, pero ¿cómo así? Pues no lo que entra por la boca contamina al ser humano, sino lo que sale del corazón del ser humano es lo que lo contamina. Pero ¿cómo así que lo que sale? Y cuando uno estudia esto de las emociones y los sentimientos y los pensamientos, entiende que lo que sale es lo que contamina. Claro, porque ahí están los sentimientos, las emociones y los pensamientos, y lo que se piensa, lo que se siente, se transmite o se proyecta o se saca. Y a veces esas cosas que se sacan, como vamos a ver más adelante, son emociones o sentimientos destructivos. Así es. Entonces, cuando el Señor pide el corazón, es darle la mente a Él. Cuando la Escritura nos manda a amar al Señor con todo el corazón, podríamos decir, es amarlo con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con los sentimientos y con nuestras actitudes. Entonces, mirando ese pasaje de la Biblia de Caín y Abel, es sorprendente cuando el Señor lo confronta. O sea, Abel en esos momentos estaba, a ver, ¿qué podría haber sentido Abel Caín en ese momento de que él entregó la ofrenda? La ofrenda que Caín entregó no fue lo peor.
Caín también entregó una ofrenda buena, lo mismo que Abel, solo que Caín fue el fruto de la tierra, de lo que había cosechado, mientras que Abel llevó para hacerle un sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que Dios miró la ofrenda de Abel, la vio con agrado. Cuando Caín se dio cuenta de eso, Caín le llegaron varias emociones. Yo digo que varias. ¿Cuáles crees tú que pudo haber sentido Caín en ese momento que lo llevó a hacer algo tan terrible como lo que hizo? Voy a leer el texto bíblico en Génesis capítulo 4, verso 4. Voy a leerlo hasta el verso 7. Y también lo podríamos leer en otras versiones de la Biblia para mirar cómo dice. Entonces dice Génesis 4, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bueno, ya explicaste, no porque fuera mala. No es que ofreció repollos podridos y zanahorias podridas y mangos podridos, no. Que a veces hemos caído en eso mal, que le hemos enseñado a los niños eso. Eso nos enseñaron desde pequeños por allá en la tradición, pero no, él trajo lo mejor de la tierra, solo que no era con legumbres, sino que era con un sacrificio cruento, no con un sacrificio incruento. Y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se ensañó, quiere decir que hubo un enojo en él. Sí. Y decayó su semblante. O sea, que de una mostró la emoción que se le notó, a ver, en el argot paisa podríamos decir, se le cayó el carriel. O sea, se le bajó la moral, se le fue al piso, la cara larga. Y entonces dice aquí, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Por aquí la hermana Flor Torres nos está compartiendo, y también la hermana Lady Jaramillo. Entonces, ¿qué pudo haber sentido Caín? Dice la hermana Flor Torres, ira, rencor, envidia. La hermana Lady Jaramillo dice que el asunto de Caín fue con la actitud de lo que hizo. O sea, la actitud de Caín fue hacerlo a la manera de él, no a la manera de Dios. También por aquí la hermana Flor Torres nos dice, Caín no dio lo mejor que tenía, sino que lo hizo con corazón mezquino. No, Caín sí dio lo mejor que tenía. El caso con Caín es que él no dio la ofrenda que Dios requería. ¿Qué era la ofrenda que él requería? El sacrificio de un animal, de un sustituto. O sea, en lugar de morir Caín, tenía que morir un sustituto. Porque eso se los había enseñado el mismo Dios cuando Adán y Eva pecaron. En vez de matar a Adán y a Eva, el Señor mató un animal y con la piel del animal le hizo vestidos a Adán y a Eva. O sea que de ahí en adelante ya el Señor les había enseñado cómo tenían que acercarse a él. Pues Caín dio la mejor ofrenda. ¿Qué era la mejor ofrenda? Lo que él cultivó de la tierra. Digamos cebollas, digamos repollos, digamos lechugas, digamos mangos. Lo que él cultivaba la tierra, eso trajo lo mejor, los frutos. Pero es que lo mejor no estaba en la ofrenda, estaba primero en el corazón y estaba en ofrecer lo que el Señor requería, un sacrificio cruento, que haya derramamiento de sangre. Pero bueno, no nos alejemos ahí ahora pensando en la ofrenda. Vamos a mirar aquí el asunto de la emoción en Caín
Sí. El pensamiento en Caín, Eso. el sentimiento en Caín y la conducta o la actitud de La Caín. reacción. La reacción, cómo reaccionó él. Entonces, ¿puedes O sea, comentar primero algo le más? llegó como, digamos, lo que fue la emoción, y durante esa emoción Dios le habló. Pero él siguió dándole como rienda suelta a eso que estaba sintiendo. Entonces empezó a pensar y en cierta manera como a planear en la mente lo que iba a hacer. Voy a leerle en la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual este pasaje de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Dice por aquí: por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, o sea, ¿qué actitud tuvo? De molestia. Y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste Hay dos y emociones enojado? ahí. Tristeza y enojo, e ira. ira. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Lo correcto era el sacrificio de un animal. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Y viene el consejo del Señor: no te dejes dominar de él. Controlar. Por eso lo de las emociones, sentir miedo, sentir ira, sentir alegría, sentir tristeza, aversión, sorpresa, eso no es pecado. O sea, sentir eso no. Porque mire que la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. O sea, como de la ira, a todo ser humano tiene esas emociones, porque más adelante vamos a mirar por qué las posee. Todo ser humano posee estas emociones. Si hay una mala conducta, Es el ya se actuar, convierte en pecado. es el Ya actuar. es pecado. O sea, ¿sí? que sentir esas emociones no es pecado, pero si esas emociones no, como que no se canalizan ni se sacan, sino que se guardan y se acaparan ahí y se dan a un pensamiento negativo, entonces también va a haber una reacción negativa y esa reacción se le podría llamar pecado. Pecado. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Ya todos sabemos. Invitó a su hermano a Ya lo salir al tenía campo, planeado. a dar un paseo. Podríamos decir que ese fue el primer paseo de la muerte. Sí. Eso del paseo de la muerte no es nada nuevo. Eso ya está en la Biblia. Recuerde que Génesis significa origen, comienzo. Entonces ahí comenzó el paseo de la muerte. Caín le dijo a Abel: vamos, salgamos al campo, demos un paseo. Es que Dios le estaba diciendo: bueno, si usted siente ira, si usted está triste, usted puede controlar eso. O sea, el Señor a tiempo le estaba diciendo: eso es normal que usted lo sienta, pero usted puede permitir que eso se vaya y controlar eso. Pero Caín no permitió que eso se fuera de él. Eso minó en él. O sea que ahí es donde la emoción más el pensamiento va a producir un sentimiento. ¿Qué sentimiento tuvo Caín en su corazón? Un sentimiento de envidia, un sentimiento de matar, de quitarle la vida a su propio hermano. Estando en el campo, se ensañó contra su hermano y lo mató. Usted mire a dónde van las emociones y los pensamientos y los sentimientos destructivos. Sí. Una persona que tiene sentimiento de asesinar, tiene un sentir de matar a otra persona.
eso es un asunto muy grave, es un asunto malo, porque destruye a una persona y a la vez se está destruyendo a sí mismo. Por aquí la hermana Flor nos dice, Caín se dejó llevar por el sentimiento del rencor, pudo más la ira. Así es. Eso es, qué bueno. Lo dominó, lo controló. Qué bueno por estos aportes. Y si alguien más quiere compartir, eso es lo que queremos, que ustedes escriban, que podamos hacer algo aquí compartido. El hermano Benito nos dice que Caín tuvo un sentimiento de amargura, claro, se amargó. A ver, ¿cómo pudiéramos traducir la amargura? Como en algo, en un lenguaje castizo, se le vinagró el hígado, por decir algo así. Sí. Que el sentimiento de amargura es una cosa terrible, una cosa que no deja en paz a la persona al ver que a la otra le está ocurriendo algo bueno. ¿Qué le había ocurrido a él? Que Dios lo había mirado con agrado. Lo que dice la hermana Rosa. ¿Qué dice la hermana Rosa Granda? Él se dejó dominar de sus emociones. Dejó dominar por sus emociones, por sus pensamientos y por sus sentimientos. Y eso trajo ya una reacción, eso trajo ya una conducta, eso ya provocó un asesinato. Ese es el asunto. Bueno, ¿qué más pueden producir las emociones, los pensamientos y los sentimientos destructivos? Sería bueno, ¿será que hablamos ya sobre lo del cerebro o todavía no? Bueno, podemos hablar de eso. Sí, porque a veces los seres humanos pues espiritualizamos todo, pero el ser humano está dotado muy especial. O sea, Dios al ser humano lo hizo de una manera muy especial. Perfecto lo hizo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano tiene el cerebro. Yo creo que ustedes de pronto han visto a través de libros o a través del internet el cerebro. O incluso algunos llegaron, no sé si me halla muy adentro de las personas, de que algunos llegaron a comer sesos. Cerebro de vaca. Cerebro de vaca. Ese cerebro de vaca es como parecido al cerebro del ser humano. Muy parecido. De hecho, a la casa, pues en mi casa. Bueno, no creo paterna, que ningún humano tenga un cerebro de vaca. No. Cualquier parecido es pues, mera coincidencia, dicen por ahí. Ese cerebro, pues es así como se le ve como venitas y bueno, yo creo que saben cómo es un cerebro. Los pliegues. Entonces el cerebro tiene dos partes. El hemisferio, son dos hemisferios, uno izquierdo y otro derecho. El hemisferio izquierdo tiene que ver con lo racional. O sea que, de hecho, hay una frase por ahí que es que ese no pensó con la razón, sino con el corazón. Entonces de una piensan otra vez que es con el músculo corazón cuando se refiere al cerebro. Entonces el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y el izquierdo tiene que ver con lo racional y el derecho con lo emocional. O sea que todos los seres humanos tenemos emociones. Todos, emociones, todos. Pensamientos y sentimientos. Pero como que deberíamos equilibrarlos, los dos hemisferios, pero casi siempre nos tiramos más para el derecho, dejándonos guiar o llevar por las emociones, cuando debe ser por el razonamiento. De hecho, se cree que las personas consumidoras o las que compran cosas, la mayoría de veces compran emocionalmente. De hecho, cuando ven una propaganda o alguien le habló de X o Y producto,
van con las emociones a comprar eso. Incluso cuando llegan a la casa ya razonan y dicen, ¿yo para qué traje esto? ¿Yo para qué me compré esto? Porque de momento la emoción le dio por comprarse X o Y cosa que no le va a servir. Iba por unos zapatos y resultó trayendo un bolso. Trayendo un bolso que dice, pero yo con tantos bolsos, ¿yo para qué un bolso? Yo que Así necesitaba pasa. Los zapatos. O de pronto por allá, que en cuestión de los almacenes ellos tienen su táctica para mover las emociones. Incluso ponen música toda como colores, suave, colores, les olores. Ponen olores, iluminaciones a determinados productos, al punto de que usted ve un vestido muy hermoso ahí en el maniquí, se trae ese vestido y cuando ya se lo mide en la casa ve que ese vestido no era para usted. Y entonces, ay, pero como al maniquí allá le quedaba bien, ¿yo para qué me traje esto? Porque se basó por las emociones. Pero también está como otra partecita en la parte de atrás, que esa no sé cómo es que se llama. El cerebelo. Sí, y ese ya tiene que ver con el instinto de supervivencia. ¿No ha notado que cuando hay peligro, por decir usted va por la calle y hay una balacera, usted se tira por el volado que sea con tal de cuidarse, Entonces uno ve cómo el Señor ha capacitado al ser humano. Puede razonar, diferencia a los animales, porque los animales tienen el cerebro que tiene más que todo lo emocional y lo de instinto de supervivencia. ¿Qué pasa con el hemisferio derecho? El hemisferio derecho también no solo es lo emocional, sino lo químico. O sea que esta parte también transmite ciertas sustancias al cuerpo. Sustancias para bien y que también por las emociones, de acuerdo a las emociones, las personas se enferman. De hecho, en algunos lugares hablan mucho como de hablarle a los enfermos, de animarlos, de darles como palabras de ánimo para que como que se estimule ese hemisferio del cerebro y como que transmita ciertas sustancias al cuerpo donde produzca como sanidad al cuerpo. Y incluso cuando una persona tiene cáncer, los médicos por ética profesional no le dicen nada a la persona porque por las emociones esa persona va a resultar muriéndose más pronto de lo que podría morirse. Y hay personas que se enferman por cuestión de las emociones, porque como no las ¿cómo se dice? Canalizan o no las sacan. Hay personas que les ha dado cáncer porque han tenido toda una vida un rencor y una falta de perdón y eso les ha despertado una enfermedad. Entonces todo tiene que ver con el cerebro. O sea, el corazón. El corazón. Del que habla la Biblia. Del que habla la Biblia. Eso debe quedarnos por eso el Señor claro. Pide el corazón para hacer cosas maravillosas en el corazón del ser humano. O sea, en el cerebro. Hay unos sentimientos que son destructivos. Vamos a mencionar algunos porque hay muchos, realmente hay muchos. Está el sentimiento de la vergüenza, que puede nacer de una percepción distorsionada de la autoestima o del valor que una persona tiene de sí misma. Entonces, cuando una persona no se valora, cuando una persona no se siente bella, sino que se siente fea, que no vale nada, esa persona tiene un sentimiento y también podría hablarse de un complejo de inferioridad y de vergüenza. Usted dice, no me queda nada bien, ningún vestido me queda bien, ni siquiera como camino, no camino bien, no me río bien, no miro bien. O sea, es una cosa tan terrible que está en la mente de la persona. O sea, que ella no se ve. Puede ser que ella sí sea bien, pero el cerebro le hace ver que
que está mal. Claro, porque es el sentimiento de vergüenza y el complejo de inferioridad es una distorsión de la realidad, de lo que la persona es. Entonces, una persona que siente vergüenza va a tener muchas dificultades para sobrellevar una situación, sobre todo ante las demás personas, o ante los demás miembros de la familia, o ante los conocidos, o ante la sociedad. Por aquí la hermana Flor nos dice, o de alguna situación incómoda, es decir, que lo hacen sentir mal, se puede dar el sentimiento de vergüenza. Claro, cuando una persona no ha sido educada en esa fortaleza interna, sino que es tan vulnerable que cree todo lo que los demás le dicen, y entonces viene el sentimiento de vergüenza. Hay quien ahora piensa que es feo porque en la escuela o en la casa alguien le dijo, es que usted es un feo ahí, y ya lo traumaron. Usted ya quedó con un sentimiento de vergüenza, un sentimiento o un complejo de inferioridad, de baja autoestima. Está también el sentimiento de la culpa. Sentimiento de culpa se mantiene en la persona cuando ésta comienza a ser consciente de haber perjudicado a otra, de haber dañado a otra, de haber ofendido a otra. Entonces, como consecuencia de esto, esta persona llega a vivir una auténtica situación de estrés, de remordimiento. Entonces, a toda hora se está culpando. Es que yo hice mal, es que mire lo que yo hice, es que mire lo que yo dije. Y entonces la persona que tiene un sentimiento de culpa también vive diciéndose, es que yo soy un bruto, es que yo soy un bueno para nada, es que yo no sirvo para nada, es que yo no debo vivir, yo no debo existir. Y el sentimiento de culpa puede generar en la persona una moral tan baja que le hace creer que no hay razón para vivir. Y hay algunos que han llegado al caso del suicidio en este asunto. A ver, por aquí la hermana Flor nos está participando en el caso de la autoestima. Si la tiene baja, se va a sentir mal o avergonzado por cualquier cosa. Sí, ese es en el sentimiento de vergüenza. Bueno, está el sentimiento de la envidia, que ahora hacíamos referencia al caso de Caín, donde la persona no admite que la otra persona reciba algo bueno, disfrute algo bueno o le vaya bien. También el sentimiento de envidia es cuando la persona considera que es mejor o que está por encima de la otra. Que el asunto de la envidia también puede irse por el asunto del complejo de superioridad, ¿sí? O también de inferioridad, porque como no se siente capaz de superar a esa persona, entonces tiene envidia también porque esa persona va más allá que ella. Pero generalmente la envidia se manifiesta es creyéndose superior al otro. Ese es el asunto de la envidia. ¿Será que sí? Sí, porque la persona quiere ser o quiere tener lo que la otra persona es o tiene. Ese es el asunto. De por aquí el sentimiento de envidia, nos dice la hermana Flor, está asociado al de el sentimiento asociado a la baja autoestima. Bueno, ese es el de vergüenza. Sí, la hermana Carmen Julia nos dice, en parte los padres tenemos la culpa de eso, cuando tratamos mal a los hijos, como es decirles que no sirven para nada y muchas otras cosas más. Sí. Claro. Eso viene de la cuna, o sea, de allá de la raíz de la familia. Así es. Está el sentimiento de los celos.
El sentimiento de los celos se origina en la desconfianza hacia la otra persona o también en la desconfianza que la persona siente de sí misma. O sea, la persona se siente amenazada ante un estímulo que provoca inseguridad, como es el egoísmo. Entonces la persona no admite que otra le hable, no admite que otra le mire, Lo salude. no admite que otra le salude, no admite que otra se sonría, porque entonces ahí está. Y dentro de 8 días, si Dios quiere, en el próximo programa podríamos tratar el tema celos, cuidado o enfermedad, donde vamos a hablar solamente de ese sentimiento. Ese lo vamos a dejar para verlo bien a profundidad y verlo a la luz de la Biblia en el próximo programa. Aquí solamente ahora estamos mencionando algunos de una forma muy general. Estamos teniendo en cuenta las participaciones. La envidia no nos deja o no nos permite ver el triunfo de los demás. Claro, no acepta que a los otros les pasen cosas buenas. Por aquí Ani Gallego estaba diciendo, bueno, eso es envidia. Sí. Los celos hacen ver lo que no es. Sí, también. Ese es el asunto. Hay otro sentimiento destructivo, otra emoción destructiva, que es la frustración. La frustración. Cuando no conseguimos aquello que creemos merecer, o aquello que anhelamos tener y deseamos tener. Entonces, como no se consigue, hay una frustración. Y la frustración puede llevar a que la persona ya no emprenda ningún proyecto de vida, ya no se arriesgue, ya no se lance a elaborar cosas que le van a servir a ella o a los demás, porque está tan frustrada la persona que teme fracasar. Es más, el frustrado siente que es un fracasado, que no sirvió lo que emprendió, que no dio resultados. Entonces, ¿para qué intentarlo? Desiste fácilmente. Por aquí hay algo más. Nos comenta la hermana Flor. La envidia, cuando se siente, uno no quiere lo que la otra persona tiene, sino que quiere que esa persona no lo tenga. Es decir, lo quiere ver mal. Claro, el asunto del envidioso es que el envidioso no quiere lo que usted tiene, sino que el envidioso quiere es que usted lo pierda, o sea, que usted no lo tenga. Ese es el asunto. ¿Qué Por ahí vas a hay un decir? dicho que dice que la envidia es mejor despertarla que sentirla, pero creo que ni despertarla tampoco, porque ¿qué tal uno con un envidioso al lado? No, terrible. Eso es... Ni una ni la otra. Es claro, muy difícil, muy duro. La imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, ese es el de la frustración. Claro que sí. El envidioso todo lo ve mal, dice por aquí la hermana Beatriz. Bueno, hay otra emoción destructiva, otro sentimiento destructivo. Es el odio. Es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle daño o de que le ocurra alguna desgracia. Lo del odio es también grave. Y enferma a la persona, físicamente también la enferma. Porque claro. Ella dice que no entrega el veneno, sino que se lo toma la misma persona. El asunto del rencor es ese, del resentimiento, del odio, que es un veneno que se lo toma la persona esperando que se muera la otra. ¿Y cuándo se va a morir la otra? No, ese resentimiento, ese veneno es lo que lo va a matar.
el odio. En la Biblia el que odia lo equipara o lo iguala a un homicida. Porque el que odia es un homicida. Dice que no tiene vida permanente. Además, podríamos leer este pasaje de la Escritura. Está por aquí en una de las cartas que le escribió el apóstol Juan, cuando habló acerca de el asunto del amor, y también habló acerca de el homicida. Entonces a nosotros se nos manda a amar, pero para poder amar pues hay que tener a Cristo en el corazón, porque no hay manera de amar si no es por Cristo, no hay forma. Entonces la Escritura nos dice, primera de Juan 3, el verso 15, Él nos está diciendo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Eso es. Verso 14 dice: no, hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué se produce el odio? Por falta de perdón. Sí. Cuando una persona no perdona a otra, deja anidar en su corazón el odio, el resentimiento. Entonces, ese odio, ese resentimiento, deseándole que el otro se muera, deseándole que al otro le ocurran las tragedias que sea, eso va enfermando a esa persona. Y es lo más de raro, lo que le desea que le pase al otro, le pasa a esa persona. Claro, eso se le puede devolver. Es que en estas emociones, en estos pensamientos y sentimientos destructivos, eso, el principal afectado es el que lo vive, el que las tiene. Eso es, si no hay perdón, no va a haber sanidad. Bien de manera acertada nos comparte aquí la hermana Flor. Si no hay perdón, si la persona no perdona al ofensor, al agresor, si esa persona no perdona, no va a haber sanidad. Entonces, voy a mencionar otro aquí para entrar a decir qué cosas pueden producir. Y mire, no necesitamos ni ser psicólogos, ni ser médicos, ni ser científicos, pero es que tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo y tenemos la palabra de Cristo, y todo está en la palabra, en la palabra. Fíjense que esto va como en una secuencia. Entonces, mire, está en lo que he mencionado: la vergüenza, la culpa, la envidia, los celos, la frustración, el odio, y por último va el asunto de la venganza. La venganza es uno de los sentimientos negativos más poderosos y destructivos que existe en los seres humanos que le dan cabida. Porque esto puede atrapar a una persona hasta convertirla en obsesiva, de manera que afecte gravemente su equilibrio interior. El que vive siempre con deseo de venganza no tiene paz, no tiene tranquilidad, y entonces la venganza puede llegar a ser un lastre, o sea, algo muy pesado que nos impida disfrutar de las cosas buenas que ofrece la vida. Y hay gente que se muere más fácil ellos que deseando que el otro se muera, o esperando la oportunidad de que al otro le ocurra lo peor. Es que produce la venganza, produce la eliminación de las expectativas del futuro. Es una persona que tiene venganza, solo vive para vengarse, no tiene más razón de vivir, no tiene más sentido de vivir, solamente vive es
para la venganza. Como por ahí dicen que la venganza es dulce, aquí el hermano Francisco nos está diciendo que hay gente que le echa azúcar a la venganza. Otro decía por ahí, la venganza es dulce y yo me la tomo con leche. Bueno, son cosas de la gente, ¿no? Eso es. Entonces, aquí viene el asunto de las enfermedades. Les decía, no necesitamos ser médicos. Y uno se asombra cómo a veces un médico y un psicólogo, cuando a veces los cristianos les da por acudir por allá, van y le dicen lo mismo que ya uno le ha dicho en los consejos familiares, en las predicaciones, lo que le ha leído a través de la Biblia. Entonces llega el paciente, o en este caso llega el hermano, la hermana donde el médico. Es que me duele mucho la cabeza, es que me duele mucho la espalda, es que no he podido dormir, mándeme algo para dormir. Y el médico no empieza a mandarle medicinas de una, ni a ponerle inyecciones de una. No, lo primero que le va a preguntar es, ¿usted con quién vive? Sí. Si vive con el papá, la mamá, los hijos, el esposo o algún tercero, le van a decir, ¿cómo es su relación con la persona que usted vive? Y empiezan a decirle, ¿qué emociones fuertes ha tenido en los últimos 3 días? O en los últimos 10 días. O sea, todo eso es que buscando una causa. Bueno, no sé con respecto a la psicología, porque no he estudiado psicología. Pero los psicólogos en sí están es para escuchar. O sea, los psicólogos no tienen como una respuesta o una solución al problema de las personas, sino que lo que hace el psicólogo es escarbarle la vida a esa persona, escucharla atentamente y junto con la persona buscarle una salida a esos sentimientos o a esas emociones que esa persona tiene. De hecho, cuando alguien se está muriendo en algún hospital, por lo regular la medicina funciona hasta cierta parte, pero cuando la medicina no está funcionando, sabiendo los médicos que esa medicina puede funcionar en esa persona, le mandan al psicólogo para que empiece a escarbarle a la persona, para que después esa persona tenga un descanso mental, digámoslo así, y ya la medicina pueda obrar en ella. De hecho, hay quienes cuando se quieren morir o cuando se quieren despegar de la vida, por más medicamentos que funcionen, no funcionan, porque ya la mente tiene ese sentir de despegarse de la vida. Eso es. Entonces, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, cuando ya están allá arraigados en la mente de la persona, comienzan a ser somatizados. O sea, comienzan a aparecer en el cuerpo. Aquí el hermano Didier nos da un aporte muy interesante y nos cita Eclesiastés cuando dice, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Claro. Eso es arrepiéntase. Eso es perdone, eso es deje a un lado estas cosas, porque muchas enfermedades son producto de las emociones negativas. Sí, porque entonces, una persona que tiene venganza, es que yo lo quiero muerto o yo la quiero muerta, esa persona muy fácilmente le puede dar un cáncer. Sí. Esa persona muy fácilmente se le puede estrangular una hernia si la tiene, y si no la tiene, entonces le da úlcera, gastritis. Las gastritis dan también de eso. Claro, hombre, no solo de que no come, sino que también de una pensadera de algo. Claro, no le para nada en el estómago, todo lo vomita y al último se va secando, y le hacen exámenes y le salen buenos. Sí. Pero no es que el problema no está en la sangre, ni está en la orina, ni en ninguna otra parte así del cuerpo tangible, está en la mente, está allá en el corazón. Entonces creo que esto que estamos compartiendo es muy importante, porque si hay alguno de los hermanos, de las hermanas,
que tiene problemas de enfermedad por alguna de estas emociones destructivas, esto hay que entregárselo a Cristo Jesús. Sí. Si a usted le falta perdonar, a perdonar, mi hermano, mi hermana, a perdonar. Si usted es envidioso, a dejar a un lado la envidia. Sí. Si usted tiene rencor contra alguien, a dejar a un lado el rencor, a perdonar, a amar con el amor del Señor, a permitir que sea Cristo el que entre de verdad en el corazón y haga esta obra maravillosa. Amén. Esta obra que produce paz. Entonces vamos a ir concluyendo con esta pregunta: ¿cómo dominar las emociones y los sentimientos destructivos? Y ustedes pueden participar mientras vamos leyendo algunos textos bíblicos. ¿Cómo dominar las emociones y los sentimientos? Tú ibas a decir algo y yo te atajé ahí. Pues sí, lo que tú decías, que hay veces de pronto traen a la iglesia X o Y persona que es muy enfermo. Sí. Dios obra en esa persona. A veces Dios obra directamente, ese día la sana. Y en otras ocasiones esas personas siguen yendo a la iglesia, escuchando la palabra y van teniendo un cambio y también van teniendo una salud o una sanidad también del cuerpo por cuestión de lo mental. Claro, y eso es lo maravilloso de Cristo Jesús, porque que Él no solamente sana el cuerpo, sana el alma, sana la mente, sana el corazón, y eso ya se va a ver reflejado en la salud del cuerpo. Y porque la Biblia dice que la palabra de Dios escudriña, es como creo que está en Hebreos, que dice que escudriña lo más profundo, lo más íntimo del corazón es. Sí, la palabra es viva y eficaz. Entonces hay personas que van a la iglesia y dicen, ¿cómo sabía ese predicador que es que a mí me está pasando esto? O sea, que yo a mi hermano no lo perdono, o que yo tengo X o Y problema, o que yo tengo envidia, o eso, y la palabra va hasta lo más profundo de ese corazón y va produciendo un cambio. Claro, y no es que el predicador o el pastor sean brujos. Cuando yo era niño y yo veía a los pastores, los predicadores, me daba la impresión, y decía, esa gente sabe cosas, pero cosas, yo decía, sabe cosas en el sentido de que como que era de ocultismo, de esas brujerías y todo eso. Pero ahora me doy cuenta que sí, saben cosas, pero no de esas, sino de las de Dios. Amén. Saben cosas, pero de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Cristo, amén, que son las buenas, las verdaderas. Porque no solo con envidias, también con tristezas. O sea, el Señor viene y consuela a esa persona. Porque hay personas también que se enferman de tristeza, no claro, necesariamente tiene que ser de envidia, de odio, sino que una tristeza bien tremenda acaba a una persona. O uno ha visto que cuando alguien lo dejó la esposa o lo dejó el esposo, uno nota que esa persona por lo regular empieza para atrás, se le va viendo un decaimiento, la persona no come, la persona ya no quiere vivir, no quiere, y entonces la va cogiendo una tristeza que la va consumiendo, y solo el que puede quitar esa tristeza es Dios. Amén. Por eso es muy importante hablar con el Señor, hablar con el Señor y confesar al Señor los pecados. Es que confesar al Señor los pecados es encerrarnos con Él. Y si en nuestro corazón hay rencor hacia alguien, decirle al Señor, Señor Jesús, vea, yo tengo rencor contra ese sinforoso. O yo no puedo ver a esa Anastasia, Señor, yo le tengo envidia. Es que no me gusta que progrese, que prospere. Señor, libéreme de esto, quíteme esto, deme la paz. Y seguro que el Señor va a orar. Sí. Pero hay que confesarle al Señor y arrepentirse. Te voy a leer Efesios capítulo 5. Aquí viene la clave para dominar sentimientos, emociones, pensamientos destructivos.
Efesios capítulo 5 lo dice, verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, división y desenfreno. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Entonces, ¿cómo dominar, cómo vencer los sentimientos, las emociones, los pensamientos destructivos? Con la llenura del Espíritu Santo. Sí, porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, cuando el Espíritu de Dios vive en uno, esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos son controlados por el poder de Dios. Amén. Gálatas capítulo 5 nos habla de esto. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5, el verso 16. Voy a leerlo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, ¿cómo vencer las emociones destructivas? Sentimientos, pensamientos. Andando en el Espíritu. Y para poder andar en el Espíritu hay que ser llenos del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista sigue y sigue de emociones, pensamientos, sentimientos destructivos y conductas destructivas. Sí. Entonces dice también acá, o hábitos. Claro, porque se va convirtiendo en un hábito, y lo que se convierte en un hábito ya se vuelve una manera de vivir. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínese un cristiano que se precia de ser cristiano y está en la iglesia y en su corazón tiene odio, tiene rencor, tiene envidia, tiene ira, está perdido. Viene Cristo y ahí se queda, está perdido. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, la clave está en permitir que el Espíritu Santo nos llene. Amén. Que el Espíritu Santo de Cristo llene nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Claro, y se quede, porque el fruto se produce donde Él está. No donde Él estuvo, sino donde Él está. Donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad, dice la Escritura. Y allí es donde está ese fruto producido por el Espíritu. ¿Cómo también dominar esas emociones destructivas? Lo que leímos al principio, Filipenses capítulo 4. Que tiene que ver ya con nuestros pensamientos. De ahí que hay personas que dicen, es que yo no puedo cambiar, es que yo no soy capaz de cambiar. Es que la persona no es capaz de cambiar. Es Dios el que lo cambia, el que lo transforma. Hay que permitirle a Él que nos cambie. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, hay que poner la mente en eso.
que poner la mente en las cosas del Señor. ¿Y cómo hago yo para pensar en las cosas de Dios? Leyendo la Biblia. Sí. Leyendo la palabra, escuchando la palabra, meditando en la palabra. Meditar no es ponerse a... eso no es meditar, no. Meditar en la palabra es pensar en la palabra. Leerla y ponerse a pensar en lo que acaba de leer o en lo que acaba de escuchar de la palabra del Señor. Finalmente hay un pasaje aquí en 2 Corintios, el capítulo 10. Muy hermoso este pasaje de la Escritura. 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5, verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Que sintió celos, lleve eso cautivo a la obediencia a Cristo. Sí, amén. Que sintió envidia, lleve eso cautivo a la obediencia a Cristo. Que sintió vergüenza, que usted se siente mal, no, usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted ha sido comprado a precio de sangre, usted es muy valioso para el Señor, nada de complejos de inferioridad. Usted en Cristo ha sido hermoseado con la salvación. Que es que yo soy el más feo, yo soy el más flaco, yo soy el más arrastrado, el más llevado. No, usted en Cristo está sentado en medio de los príncipes de su pueblo. Gloria al Señor. Entonces Cristo le ha dado valor a nuestra vida. Cristo vino para sanar el corazón de los quebrantados. Cristo vino para sanar el alma, el espíritu quebrado, angustiado. Cristo es el sanador, el médico del alma por excelencia. Cristo está por encima de los consejeros familiares, por encima de las terapias familiares, por encima de los psicólogos, por encima de los libros de autosuperación o autoayuda. Todo lo que el ser humano necesita se llama Jesús de Nazaret. Amén. Él es el que la gente y todos necesitamos para poder estar en la gracia del Señor, tener la paz y el gozo que el Señor da. Amén. Amén. Mis amados hermanos, queríamos compartir este mensaje con todos ustedes. Queremos agradecerles por sus aportes a la hermana Flor Torres, que es socióloga, al hermano Francisco, que ha aportado, al hermano Didier, a los demás que han aportado. Y qué bueno cuando tengamos estos espacios que ustedes se abran a seguir comentando. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, tu presencia, tu bendición, tu respaldo que nos has dado en esta oportunidad, compartiendo este mensaje con nuestros hermanos, nuestros amigos. Padre Santo, presentamos a aquellos que en su corazón tienen emociones, sentimientos, pensamientos destructivos. Pedimos que los libertes, que los sanes, les des tu fortaleza, tu ayuda, transformes sus vidas. Con tu poder, tú eres el único que puede hacer nuevas todas las cosas, nuevas criaturas. Y puedes dar nuevos corazones llenos de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu, de tu salvación. Puedes sanar el alma y el cuerpo también de aquellos que ahora están enfermos a causa de emociones destructivas. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos poder, libertad y sanidad. Aleluya. Gracias, Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo para la gloria del Señor, para bendición de todos. Les amamos de corazón. Que el Señor Jesús los bendiga.